Medianoche. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hace pocos momentos a México, en el marco de una visita que realizará el mandatario por 2 días a ese país. Se espera que durante su paso por México el presidente Boric sostenga una reunión con su par Andrés Manuel López Obrador, además de una serie de actividades de carácter comercial y cultural. El mandatario debió cortar su viaje debido a la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se iba a llevar a cabo el viernes. Esto luego de que López Obrador decidiera cancelarla, ese encuentro, justamente por la ausencia del presidente peruano Pedro Castillo. ¿Por qué no va a Castillo? Pues no obtuvo la autorización del Congreso de su país para asistir a la cita o para dejar su país. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y cambiamos de tema, no es la gira lo que nos convoca esta noche, nos convoca una campaña del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la campaña Sí es mi problema, y nos acompaña justamente la ministra Antonia Orellana. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Más allá de la campaña, que después me la va a explicar, y cómo va la tendencia, que es lo que busca esa campaña, lo que queremos buscar todos como sociedad, ¿no es cierto?, que es ojalá eliminar alguna vez la violencia contra la mujer. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene el nombre? ¿A qué evoca? ¿Sí es mi problema? ¿Sí? Salió luego de una conversación que tuvimos con más de 100 organizaciones de Arica Porvenir, Ya. de mujeres, en las que hablábamos de que, muy coincidentemente con las encuestas de victimización, las mujeres en su mayoría ya saben que la violencia es un delito que se puede denunciar, pero hay dos, digamos, principales motivos por los que no denuncian. Uno, que lo estamos trabajando a través de la tramitación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en el Congreso, tiene que ver con la perspectiva de poca eficacia. Le ven poco futuro a su denuncia. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a perder tiempo? Y la otra, que es lo que estamos intentando sensibilizar con esta campaña, tiene que ver con la percepción de que se van a ver abandonadas por su entorno. Entonces, Si es mi problema, es un llamado a las comunidades de primera acogida, en el fondo los entornos más cercanos de las víctimas o de los agresores también, para que sepan identificar distintas formas de violencia. Y si visitan la página siesmiproblema.cl, ahí pueden encontrar no solamente los recursos legales, que son muy importantes y nunca debemos abandonar, pero también algunos tips de cómo reaccionar. Es curioso, ministra, que en las campañas que yo vi no aparecen mujeres, sino que aparecen potenciales o eventuales agresores. Eso también tiene una intencionalidad, ¿no? Así es. Fue también producto de la conversación nacional que tuvimos. Es primera vez que esta campaña se hace en forma participativa. Que, digamos, participaron, hubo al menos 4 rondas de conversaciones aquí en la región metropolitana, etcétera. Y una de las cosas que nos decían es que, bueno, llevamos mucho tiempo hablándole a las mujeres, pero también tenemos que hablarle a los hombres, que son parte fundamental de la solución también. Y también hubo una solicitud muy transversal de no mostrar explícitamente la violencia. ¿Por qué? Porque hay bastantes estudios respecto a algo que se conoce como el efecto copycat, en el que a veces cuando se muestran tipos de violencia en forma explícita, aumenta la concurrencia de ese tipo de violencia en específico. Y por otro lado, porque nos interesaba dejar de crear estereotipos sobre las víctimas, sino más bien tratar de mostrar distintas perspectivas en las que hoy se está manifestando la violencia. En el spot se puede ver la difusión no consentida de imágenes en el espacio virtual. Una que es bien poco conocida, pero que nosotras la experimentamos mucho, sobre todo en nuestros centros de la mujer, que tiene que ver con la violencia que se desata cuando las mujeres deciden volver a trabajar o salir a trabajar por primera vez. Eso suele ser un detonante. El catálogo de violencia, bueno, es indefinido, es infinito, puede haber miles, ¿no es cierto?, de violencia, microviolencia, en fin. Está totalmente aprendido. ¿Hay algún estudio, si se quiere, más cualitativo
Porque hablar de violencia en genérico, claro, ¿quién estaría en contra? Debería que ser bastante raro. Pero otra cosa es que los eventuales o potenciales agresores reconozcan qué es lo que es una agresión. O sea, una educación desde que somos chicos a que, ojo, eso que a ti te parece normal, o porque lo viviste, porque lo viste, porque nadie te dijo lo contrario, ojo, eso es violencia. Entonces, eso se trabaja, me imagino, también, ¿no? Sí, pero ahí hay un cambio que estamos intentando hacer también como gobierno que tiene que ver con la perspectiva de la educación no sexista. Lo digo a propósito, hoy día estuvimos comentando los resultados de la encuesta del INJUV y lamentablemente se ve un salto en los últimos 7 años en el respaldo que tiene la frase «hay acciones que pueden hacer las mujeres que justifican la violencia en su contra, en la pareja». Eso ha aumentado, contra lo que se pueda creer de que esto es un problema que se está despejando hacia las generaciones más jóvenes. Y por lo tanto a nosotros nos interesa conversarlo en las escuelas. Tuvimos una primera jornada de educación no sexista, le decimos, es decir, una educación que no profundice en estereotipos, que la tuvimos que hacer a propósito de lo conflictiva que fue la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Hubo mucho conflicto de género. Y participaron el 90% de las escuelas públicas desde quinto básico en adelante. También participaron muchas privadas, laicas y religiosas. Y ahora estamos en una segunda ronda, ya han participado 350.000 personas. Y lo que nos muestran las conversaciones que hay en los colegios es, primero, es que hay un entendimiento muy claro de que la violencia es un problema, de que no es aceptable, pero está muy subsumida en la violencia física. O sea, solamente, por eso le digo yo, ir a la educación de niños y niñas, pero ir a la educación de mostrar lo más amplio posible el catálogo de actos de violencia. Porque podrá haber personas que alguna acción no la identificaban por sus raíces culturales, porque no se lo enseñaron, o vaya uno a saber por qué, que no estaban haciendo una violencia ni siquiera intencionada, claro. Pegar, nadie puede desconocer qué es violencia, pero hay otras cosas que son más sutiles, que son violentas también. Las formas de control, la violencia económica también. Infinitas, pues, sí. Infinitas. De poder, de dominio, que también es violencia, puede ser psicológica también, ¿no? Y que suelen ser además las que más se intensifican, ¿verdad? Porque la violencia física suele ser la continuidad de un camino que partió muchas veces con otras cosas, que partió con control, con formas más sutiles de ejercer y de anular a la otra persona. Y digamos la violencia física, y en eso el femicidio es la manifestación más extrema. Es la última, claro. Y las cifras que indican, porque me imagino que estas campañas después tienen una evaluación, que se toma un punto base y después en 1 año más o 2 años más, bueno, ¿de qué sirvió? Y imagino que para atrás también hay algo de eso. ¿Cómo va la violencia en nuestro país en contra de la mujer? Bueno, esta es una campaña de sensibilización, no de prevención en sí, sino para poder... Igual debería ayudar a disminuir en la última línea la cantidad de hechos violentos contra la mujer. Las recomendaciones que hay a nivel internacional es que para lograr disminuir la violencia contra las mujeres tenemos que tener 3 factores bien importantes. Primero, una legislación acorde. Y ahí estamos al debe, ¿cierto? Y nos estamos poniendo al día, ojalá, si el Congreso así lo tiene a bien. Hemos reactivado la discusión de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que ingresó la presidenta Bachelet el año 2017. En segundo lugar, otro factor importante tiene que ver con sistemas de protección, acompañamiento y reparación a víctimas que no lleguen cuando la manifestación de las violencias ya son agudas, sino precisamente que puedan acoger antes. En eso estamos trabajando en 2 sentidos. Primero, en la ley. Estamos buscando dejar asentado en la ley un mecanismo de atención integral en el que el Estado no pregunte 8 veces a las mujeres qué le pasó, porque eso es una forma de revictimización secundaria, pero también es una forma en que las mujeres dicen como ya de nuevo, como tengo que hacer esto de nuevo, de verdad. Y ahí viene el para qué lo hago, ya mejor así por mi casa. Y así empiezan, digamos, a desestimarse las denuncias. Y por otro lado, la capacidad de atención. Lamentablemente, tan solo el 2018 se despidió 1/3 de las funcionarias que atendían en los centros de la mujer, es decir, las que primero reciben. Con el presupuesto 2023 estamos recuperando la capacidad de atención y esperamos que con la, ojalá,
promulgación, votación favorable y luego promulgación de la ley integral, podamos avanzar en tener un modelo de atención que no llegue, digamos, al final de la historia, sino que llegue antes. Y una tercera cosa que es muy importante tiene que ver con el trabajo de largo plazo de prevención. Y ahí, por supuesto, la educación es una de las cuestiones más importantes. ¿Qué dice la evidencia internacional, ministra, sobre la rehabilitación de una persona violenta en casos como estos? En general, lo que muestra es que eso es posible en la medida que no haya una trayectoria larga de violencia. Mientras más años lleva una persona ejerciendo como agresor, más compromiso tiene con esa actitud, con ese delito. ¿Compromiso delictual general? Compromiso delictual muy alto y además por la dinámica misma que produce el ejercer violencia, la persona que agrede también sufre cambios en su psiquis, digamos, y se va extremando esa aceptación, esa negación del daño causado y por lo tanto eso es posible, pero cuando estamos hablando de casos de violencia leve. Eso es lo que muestra la evidencia y todavía no se ha podido desarrollar a nivel internacional modelos de intervención para casos graves. Pero cuando estamos en un inicio, sí es posible. Y por eso es tan importante desarrollar y también incluir a los hombres en la discusión. Y me queda un tema, pero una cortita de este tema, porque estamos bien en el tiempo. Y así como le preguntaba sobre la rehabilitación, ¿está medida cuán aprendido es y cuánto es propio, psíquico de un ser humano, o cuánto es aprendido de un modelo hereditario, si se quiere decir? ¿Está medido eso? Así como poder decir un 38%. No, pero mayoritario me podría decir, no, esto es mayoritario por lejos, esto es lo que ven alguien de un padre o de un abuelo. O no, tiene que haber un desequilibrio psíquico del propio agresor. No, esto no es una enfermedad, digamos, no es una tipología de salud mental. De hecho, es algo que hemos intentado transmitir por muchos años desde el movimiento de mujeres y hoy también lo hacemos desde el gobierno, que no hay que patologizar a los agresores porque la mayoría son personas absolutamente integradas a la sociedad. Por supuesto que hay un segmento que están en alguna psicopatía o algo así, pero el común de los agresores de mujeres son personas que son comunes y corrientes. Su vida diaria. Y lo que sí está bastante demostrado que tienen en común es que son personas que crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres. Y por lo tanto, una de las cosas que estamos haciendo en la ley integral también, que es nuestro gran proyecto, nuestra gran agenda, es incluir a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Hace muy poquito tuvimos un femicidio terrible en la comuna de Padre Hurtado, donde un niño presenció el femicidio. Y ese niño, lamentablemente, bajo la legislación actual, solo es considerado como testigo. Cuando, digamos, cualquier evaluación de lo que le pasó con eso, podría decir que la victimización es altísima y va a tener efectos que hay que reparar. Y lo que nos muestra la evidencia es que si atendemos y reparamos a los niños que están creciendo hoy en entornos donde se vive violencia, vamos a estar reduciendo la violencia a largo plazo. Esto no quiere decir en ningún modo que todos los niños que crecen en hogares... No, nada es unifactorial. Pero sí, esa es una cuestión que tienen en común la mayoría de los agresores y por lo tanto atender a esos niños hoy es prevenir a largo plazo. Sin duda. Del otro tema que le quería hablar, aunque nos queda poco, pero es inevitable, tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, cómo funciona. Estamos viendo... está aprobado, pero entiendo que empieza a funcionar bien en el 23, pero hay cosas que se... No, ya empezó. ¿Ya está empezó? arriba. ¿100%? Está funcionando, 100%. Ya está arriba. El registro Nobleza Obliga es un proyecto que se aprobó en el gobierno anterior. A nosotras nos ha tocado implementarlo. El Estado se trata de eso, sí, que los gobiernos van avanzando. Es importante decirlo porque de eso se trata. Está muy bien. ¿De qué se trata este registro? Es un registro que está publicado, alojado en el registro civil, pero que no es público. No cualquiera puede llegar por supuesto. y consultar por qué. Y ahí hay un motivo muy importante, que es que hay causas que están relacionadas a niñas, niños y adolescentes y por lo tanto tienen que ser protegidos sus datos personales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se entra a este registro? Bueno, de ahora en adelante, desde el 18 en adelante de noviembre, todas las personas que cumplan 3 meses de no pago continuo
o 5 meses discontinuos, es decir, uno sí y otro no, se le va a poder solicitar al juez que ingrese a esta persona al registro de deudores. ¿Y qué le va a pasar? Eso, ¿cuáles son los efectos reales? Al que esté en el registro de deudores le va a pasar que no va a poder renovar su licencia de conducir, no va a poder renovar su pasaporte, se le va a retener la devolución de impuestos derivada de la operación renta, no va a poder inscribir la venta de bienes inmuebles o muebles, a menos que demuestre que esa venta va definida, o sea, para pagar la deuda. También va a tener problemas crediticios, porque, digamos, los bancos por créditos superiores a 50 UTM van a tener que hacer un parelé, porque se asume que si tiene capacidad de endeudarse por más de 50 UTM, tiene para pagar la deuda. ¿Qué es lo que busca? Todo esto son generar apremios para incentivar que se pague. ¿Y la víctima del no pago tiene que comprobar ante ese juez, un juez de familia, tiene que comprobar, o se abre un proceso que termina con la resolución del juez de integrarlo? Es bien importante esa pregunta porque el registro, al igual que, aprovecho de avisar que esto es distinto a lo que aprobamos hace 2 meses, que es el mecanismo de pago efectivo. A ese me refería, ese es el de mayo del 23, ¿no? Sí, ese es el de mayo del 2023. Es el mecanismo de pago efectivo mediante el cual vamos a poder acceder a la información financiera, detectar saldo y transferirlos con beneficio a los niños y niñas. Lo que tenemos acá es el registro, que causa esos apremios. Ahora, ambos rigen solo para montos de pensiones de alimentos que están fijados por el tribunal. No corren para acuerdos informales. Y quien haya tramitado ante Tribunal de Familia sabe que es todo un proceso. O sea, se demanda, se hace una mediación, se fija un monto. Ahí estamos muy contentas también porque logramos cambiar una regla bastante anacrónica que había en el Código Civil, que decía que el monto iba a ser fijado, ojo, para que el niño o niña viviera con modestidad de acuerdo a su posición social. Como si un niño por nacer en Cerro Navia o en Vitacura tuviera distintas necesidades nutricionales, educativas, de vestimenta, que derivaran en gastos. Ahora hemos emparejado la cancha, porque eso causaba que a veces se fijaran montos de 30.000 pesos. Que es bastante absurdo, actualmente no da ni para los pañales. Esto vale solo entonces para pensiones de alimentos ante tribunales. Eso es bien importante porque también permite que haya mecanismos de reclamación. Por ejemplo, está contemplado en la ley que si hay un deudor que su trabajo involucra tener licencia de conducir, puede llegar a un acuerdo de pago, así como repactar. Ministra, disculpe, esto es un importante, habrá mucha gente interesada en esto. Usted dice que solamente corre para aquellos acuerdos que emanan de un fallo, ¿no es cierto?, de la resolución de un tribunal. Y de aquellos acuerdos entre las partes que se hacen ante un notario y formalmente se llega a un acuerdo y se incumple. ¿Qué protección tiene una persona a la cual se le Lamentablemente, los acuerdos informales no se pueden constatar. Aunque estén ante notario. Aunque estén ante notario, porque ante notario es una cosa, pero que estén resueltos por el juez, que estén ingresados al sistema, es otra cosa. Y aquí, bueno, se está ocupando todo el poder del Estado. ¿Y no hay un incentivo allí a judicializarlo todo versus llegar a un buen acuerdo entre las partes que puede ser muy civilizado, muy beneficioso para las partes? Lo que pasa es que cuando un acuerdo civilizado se cumple, no es necesario demandar. Pero pueden cambiar las condiciones, alguien puede creer que le cambió, en fin, pero ¿no hay un incentivo a judicializarlo todo? Es que lamentablemente lo que nos muestra la composición de la sociedad chilena es que el abandono parental es un fenómeno demasiado enraizado en nuestro país y por lo tanto los acuerdos de pago que se cumplen son menos del 20%. El no pago, el incumplimiento del pago es superior al 80% y ahí no estamos hablando del fenómeno del no reconocimiento, siquiera. Aquí hay obligación que está derivada de la afiliación. Ando pegada con la encuesta del INJUV que lanzaron hoy día, pero se sigue manteniendo en los jóvenes la constante en que la mitad, las mujeres reconocen mucho más ser madres que los hombres ser padres, lo cual es biológicamente imposible. Eso quiere decir que, digamos, sigue existiendo el abandono parental como un fenómeno social muy arraigado en nuestra sociedad. Bueno, temas podríamos estar muchísimo rato porque es de muchísimo interés y creo que es transversal a todas las regiones, a todos los países, a todos los segmentos sociales. Este es un problema cultural al cual hay
hay que enfrentar. Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos este resumen informativo aquí en Medianoche. El presidente Gabriel Boric llegó hace algunas horas a México en el marco de una visita que va a realizar el mandatario por 2 días a este país. Se espera que durante su paso por México el mandatario sostenga una reunión con su par Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tomar contacto de inmediato con Marian Basso, que tiene los detalles. Marian, ¿cómo estás? Hola, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hace 3 días solamente veíamos que el presidente de la República se encontraba en Bangkok, Tailandia, y ya 72 horas después hace su arribo a Ciudad de México para realizar su visita oficial a este país. Toda esta visita se daba en el marco de la Alianza del Pacífico, pero hace pocas horas fue el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que va a cancelar la cumbre de presidentes. Eso debido a que no se le otorgó el permiso al presidente de Perú, Pedro Castillo, para asistir a esta cita debido a las distintas investigaciones por eventuales delitos de corrupción que se están realizando en su país. ¿Y por qué era tan importante su presencia? Porque el presidente de México iba a pasarle el mandato o el presidente de Perú para poder seguir entonces con este liderazgo de la Alianza del Pacífico. Pero el presidente Gabriel Boric tiene una agenda paralela que ya estaba contemplada antes de este anuncio, y justamente fue recibido en el aeropuerto de AIFA por la embajadora de Chile en México, la reciente nombrada embajadora Beatriz Sánchez, quien recibió varias críticas cuando el gobierno decidió su nombramiento respecto de la cercanía con el presidente de la República. En ese instante fue el mandatario quien señaló que ella tiene todas las competencias para estar en este cargo, y justamente hoy día entonces hace su presencia oficial, dado que ayer ya fue entregada las cartas credenciales a este país, haciendo y oficializando su cargo acá en México. El presidente, a su llegada acá a la Ciudad de México, dio algunas palabras, algunas declaraciones señalando que se quiere profundizar en la integración de la región y también en puntos muy importantes como son la educación entre México y Chile. Escuchemos esas declaraciones. Venimos aquí a profundizar la integración de nuestro país con México, tanto a nivel cultural, político y también económico. México es un gran aliado de Chile, tenemos un tratado de libre comercio desde 1999 y además vamos a potenciar áreas específicas de la economía como es el turismo, del cual tenemos mucho que aprender recíprocamente. Pues mañana me junto con el presidente López Obrador, con el Senado de la República, vamos a tener reunión con empresarios mexicanos y chilenos y vamos a tener distintas actividades tanto protocolares como de fondo que ustedes les vamos a ir contando durante la visita. Vamos a contarles entonces cómo va a ser la agenda del presidente de la República en las próximas horas. Comienza muy temprano con una actividad, una reunión con el empresariado acá de México, pero también con la participación de empresarios chilenos. De hecho, uno de los que participa en esta cita va a ser el presidente de la SOFOFA, Richard von Ape, también entre otros el liderazgo de las empresas nacionales. ¿Y qué va a pasar también durante esta jornada? El presidente de la República junto a Irina Caramanos van a dejar una ofrenda floral para los héroes de la patria, esto en el Parque de Chapultepec, y posteriormente a ello se va a dirigir hasta el Palacio Nacional, donde va a sostener una reunión oficial con el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Va a ser parte entonces de la agenda de esta visita oficial entre los mandatarios, donde se espera también una declaración conjunta entre los dos. También hay agenda paralela por parte de los parlamentarios que acompañan al presidente de la República y también por los ministros de Estado. Lo acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien va a participar de esta agenda y esta reunión con el empresariado, y también la canciller Antonia Urrejola, quien va a tener reuniones para afianzar esta integración regional de la que se hablaba ahí el presidente de la República a su llegada a México. Todos los detalles entonces nosotros los vamos a estar llevando en las próximas horas a través de todas nuestras ediciones y también todas nuestras plataformas. Gracias, Marian. Quedamos en contacto. Buenas noches. Volvemos al país. No habrá acuerdo en noviembre, aunque había sido definido como el mes clave. Los diálogos constituyentes están lejos del consenso. El sistema electoral ha sido uno de los nudos y para desatarlo, los partidos políticos acordaron crear un comité técnico. Por ahí está la ropa deportiva, ¿no, diputado? Para meter el gol hoy día. No muy convencido, al igual que sus compañeros de bloque. Optimista, ¿no?
El que cae otorga, dice el refrán, evidencia que Chile Vamos aún ve lejano el fin de un partido que algunos buscan terminar en noviembre con el acuerdo constitucional. Tiene tantas posibilidades de llegar a acuerdo como las que tenía Arabia Saudita de ganarle a Argentina, y ustedes vieron lo que pasó. Hoy día vamos a poner la pelota en el piso y esperamos que Chile Vamos no la tire al córner, porque lo han hecho todo el tiempo. La pelota por ahora no salió de la cancha tras una nueva jornada de conversaciones, las que siguen entrampadas, dejando a este mes lejos del acuerdo. Bienvenido diciembre, dicen los más optimistas. Tenemos que irlo trabajando paso a paso, eso es lo que estamos haciendo y por lo tanto no podemos asegurar que esto se cierre en noviembre. Mantener la esperanza de que vamos a llegar a un acuerdo que probablemente ya vemos que no va a ser en el mes de noviembre, pero que esperamos que pueda llegar antes de Navidad. Chile Vamos le cerró la puerta a una nueva propuesta y no hizo cambios a su idea de mecanismo para redactar una nueva constitución. Ahora son 4 las propuestas que están en juego. El oficialismo con la ADC insisten en un Consejo Constitucional de 99 integrantes 100% electos. Chile Vamos, un órgano de 50 miembros también elegidos, y los demócratas plantean un sistema electoral para designar a 60 encargados de redactar la propuesta constitucional. Una idea diferente, la de Amarillos por Chile, que apuesta por un órgano designado por el Congreso, propuestas que analizará un comité técnico con representantes de los distintos partidos políticos. Vamos a acercar posiciones relativas a los mecanismos de representación política y electoral. Tenemos el mapa de todas las posibilidades y esas posibilidades generan nuevas combinaciones. No hay que descartar ninguno de los escenarios. Hay unos que son más probables que otros, hay unos que nos gustan más que otros. Estamos diciendo un órgano 100% experto, no obstante eso, seguimos en la mesa conversando y trabajando y esperamos efectivamente sacar esto adelante. Algunos no descartan terminar con un resultado que plantee una convención mixta. Personas electas y expertos con rol vinculante en la redacción de una propuesta. Eso sí, el final de este partido se aleja y por eso algunos se abren a otro escenario. Si los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo, que la ciudadanía sea la que determine el mecanismo a través de un plebiscito. Yo espero que no, porque eso sería que la política habría fracasado. Yo estoy convencido que además es posible que ese acuerdo se produzca. Por el momento se esperará el trabajo de la comisión técnica, que debería proponer normas para una eventual elección y funcionamiento del órgano constitucional. Trabajo en cancha que podría terminar con una propuesta unitaria, pero ya advierten que noviembre no sería el mes clave. ...24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl para continuar hablando de política, porque si ustedes lo recuerdan, a comienzos de esta semana la oposición había anunciado la presentación de mociones de censura en 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto junto a Chile Vamos, el Partido de la Gente y también el Partido Republicano. ¿Qué ocurrió durante la jornada? Hubo algunos del Partido de la Gente que se desmarcaron de esta intención. De hecho, la directiva de ese partido también lo hizo. Sin embargo, comenzó ya en concreto la ofensiva por parte de la oposición y finalmente, durante la jornada de este martes, se logró censurar al diputado Daniel Manucheri en la presidencia de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto se logró con 7 votos a favor y 6 en contra. Y restará definir entonces qué parlamentario lo va a reemplazar en la presidencia de la Comisión de Economía. Esto es parte, como les comentábamos, de esta idea de la oposición de generar estas censuras en 13 comisiones, en la presidencia de 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los detalles están en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y el gobierno presentará una propuesta para que el estado de excepción constitucional se renueve cada 60 días y no solo cada 15 como ocurre actualmente. En un principio el Ejecutivo estaba evaluando sumar un 5º estado de excepción, sin embargo, tras escuchar a diversas bancadas, ahora se propondrá una nueva variante que cuando se hayan aprobado varias renovaciones de 15 días, el gobierno tenga la opción de solicitar una renovación más extensa por 60 días y sin reducir el derecho a reunión. Además, irá acompañada de informes quincenales escritos para que el Parlamento tenga un control de lo que se está realizando.
Pese a que este lunes el gremio de transporte de carga llegó a un principio de acuerdo con el gobierno, agrupaciones de camioneros continúan con bloqueos parciales en distintas carreteras del país. En la ruta 5 Sur, los camioneros de Paine se desmarcaron del entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que considera un proyecto de ley para establecer un mecanismo que fije el precio del diésel por un plazo de 90 días y también la creación de zonas de descanso para conductores, entre otros puntos. En la ruta 68, en tanto, más de 50 camioneros mantienen sus vehículos apostados a la altura del cruce Algarrobo. Una pista se mantuvo bloqueada, mientras que por la otra se permitía el paso de vehículos menores y también de emergencia. En la ruta 5 Norte, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que fueron los que convocaron a esta paralización, mantienen la movilización en diversas rutas desde la región de Coquimbo hasta Arica y Parinacota. Los puntos están claros y esto es lo que vamos nosotros. El 35% del combustible para todo, para ti, para todos los que estamos aquí. Eso es lo de nosotros. Y seguridad, que nosotros queremos 10 descansos que sea resguardado ya sea por militares o carabineros para el norte, para poder dormir tranquilo, que no lo asalten. ¿Eso de que estas conversaciones no lleguen a buen puerto? Seguimos nosotros, seguimos movilizados hasta que el gobierno nos dé una solución definitiva. El petitorio de nosotros de acá era bien claro, que se establezca el precio del combustible, que no suba. Se lo estamos pidiendo por 6 meses. 6 meses fue el acuerdo que nosotros llegamos acá. Nos dicen que los van a mantener el litro de petróleo a 1.223 pesos, que es lo que está costando en este momento acá en Casablanca, en la quinta región. Entonces eso no es un acuerdo, ni con la Confederación de Camiones que representa Sergio Pérez, ni con todos los gremios de acá de la región, de la quinta región. Con los principales organismos que los representan se llegó a un buen entendimiento ayer, que esperamos sea acogida por otros grupos que no están ligados a estas organizaciones, pero que tienen las mismas inquietudes. A pesar de que se dio ese paso ayer, hoy día todavía ha habido algunas acciones, digamos, de protesta, y se ha estado trabajando también con grupos que están instalados especialmente en el norte, que tienen temáticas específicas, y viajaron funcionarios del ministerio para reunirse con ellos y atender sus temas puntuales. 1 de la madrugada con 50 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso a medianoche, vamos de inmediato a las calles de Santiago, tomamos contacto con Carlos Godoy para conocer las noticias policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Claro, vamos con información policial y vamos a comenzar con un procedimiento policial que ha estado eso de las 19 horas en la comuna de San Ramón, en las intersecciones de las calles Santa Rosa con Vicuña Maquena. Una situación que fue alertado personal de Carabineros en relación a que un vendedor ambulante de nacionalidad haitiana estaba realizando algunas amenazas a algunos conductores que pasaban por esta zona. Estos mismos conductores alertaron a personal de Carabineros, los cuales estaban realizando unos controles en las cercanías de este lugar. Es por esta razón que se dirigen rápidamente a esta intersección encontrando a este vendedor ambulante, el cual se encontraba con una cuchilla. Es aquí que, según la información que entregó Carabineros, este vendedor los habría amenazado con esta arma blanca, razón por la cual utilizaron su arma de servicio realizando al menos 3 disparos, los cuales se impactaron en el cuerpo de este ciudadano haitiano, el cual fue trasladado posteriormente por los mismos funcionarios policiales hasta el hospital Padre Hurtado, donde se encuentra internado en estos momentos. Afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital, sin embargo es una situación que está siendo investigada en estos momentos para poder determinar el proceder policial en esta situación ocurrida a eso de las 7 de la tarde en la comuna de San Ramón. Nosotros estuvimos en el lugar, conversamos con algunos vecinos, también con Carabineros, quienes entregaron su versión de los hechos, y vamos a pasar a escuchar esas declaraciones. Súper buena onda él. De repente tiraba la talla con los mismos vehículos, pero no, a mí nunca me faltó el respeto aunque sea, y a mi abuela tampoco. Alguien fueron a denunciar, vinieron la policía, tenía un cuchillo en la mano él. La policía quería sacar el cuchillo, él no quiso, y por eso lo pusieron el barazo. Un individuo el cual portaba un arma blanca en sus manos y estaba efectivamente amenazando.
lo intimaron varias veces para que depusiera su actitud, dejando el arma en el suelo, que soltara el arma, a lo cual él no cumplió con las instrucciones, y también en un intento agresivo de lesionar al carabinero, el carabinero, por defender su vida, efectuó 2 disparos para posteriormente trasladarlo lesionado hasta un centro asistencial. Una investigación que ahora, por encargo del Ministerio Público, está en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes tienen que realizar todas las diligencias para poder esclarecer el proceder policial de este funcionario que realizó estos 2 disparos en momentos que era amenazado por este comerciante ambulante, este ciudadano haitiano que se encuentra internado en estos momentos en el Hospital Padre Hurtado. Informaciones que vamos a estar ampliando durante el transcurso de la noche aquí en 24 horas. Marcos. Gracias, Carlos, por este contacto. Buenas noches. Internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a la justicia anular algunos votos de las elecciones presidenciales de este 2022. El mandatario y su partido presentaron un requerimiento ante el Tribunal Superior Electoral para solicitar la anulación de votos presidenciales emitidos en un grupo de urnas electrónicas. Según la acusación, hubo acciones de mal funcionamiento irreparables en varias máquinas de votación. El documento presentado asegura que los errores quedaron registrados en los ficheros de las bitácoras de dichas urnas. Mundial Qatar 2022. Del cielo al infierno, del optimismo a la tristeza. La derrota frente a Arabia Saudita caló hondo en los corazones y en la ilusión trasandina. La prensa y los hinchas sufren con el choque de la selección argentina. La única ilusión que deben tener los rivales de Argentina, Arabia Saudita, es conseguir la camiseta de Messi. Ah, bueno. Y sí. Menos mal que va a ser medido. Menos mal que es tu versión. ¿Qué van a pasar de ronda? Si pasan de ronda hay que quemar toda la biblioteca del mundo. En segundo se viene el centro, Arsenal de Fideo y está Di María. En la previa se respiraba mucho optimismo y claro, la Argentina llegaba arrasando con todo, con 36 partidos sin perder, campeona de América y con grandes figuras de nivel mundial. Pero la escaloneta chocó en Qatar y lo hizo muy, pero muy fuerte. Estamos preparados para que haga un gol Arabia, ¿no? No, y no va a ser un gol Arabia. Graba esto, vale, graba esto. No va a ser un gol Arabia. Mira. Ahí viene, la concha de tu mano. Puede llegar a ser un meme total. ¡Gol de Arabia! ¡No te puedo creer! Bueno, puede fallar. Nadie lo podía creer. Un posible triunfo de Arabia Saudita, una selección sin pergaminos, era algo impensado, prácticamente imposible. Por eso la desazón al otro lado de la cordillera. Yo estoy muerto, por ejemplo. Muerto todo. Sí, yo me hago cargo, para mí es un papelón. Sí, para mí es un papelón. Depende de nosotros. Por lo que vi, México y no es gran equipo. Cuidado a no confiarse, los sauditas ya dieron la gran primera sorpresa del Mundial. ¡Messi barra! ¡A la barra! Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Ahora Scaloni, Messi y compañía trabajan para que la escaloneta no choque de nuevo en Qatar. 2 de la madrugada con 2 minutos. De esta forma llegamos al final de este resumen informativo aquí en Medianoche. Agradecemos su sintonía. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco. Nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento la información que tiene que ver con las temperaturas, porque se extienden estas altas temperaturas hasta el sábado y hasta la región de Los Ríos en el sur de Chile. Está bien agobiante la temperatura, al menos estos días en esta región. Detalles 24horas.cl. Vamos a revisar justamente qué pronóstico del tiempo tenemos para 2 lugares, para 2 regiones de nuestro país hoy, miércoles 23 de noviembre. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 34 grados, en tanto Temuco, en la región de la Araucanía, tendrá cielo despejado y una máxima de 22 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención, los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.